bueno, amigos de Supercargado, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más. Y el día de hoy me encuentro de manteles largos, lo tengo que decir, porque me encuentro con una de las personas que yo admiro mucho y que hace ratito se reía de mí, pero primero lo presento porque yo le digo leyenda de las carreras de aquí de Guadalajara y de México. Javier Lamadrid, ¿cómo está usted? Muchas gracias por venir, bienvenidos. Y vamos a platicar un poquito sobre el evento al que vamos a participar. De muchas cosas que yo, la verdad, soy muy preguntona, ya lo había dicho, y la gente que nos está viendo en este momento lo sabe, porque obviamente nos abrió las puertas de su casa, tenemos que decirlo, estamos en esta cueva, que yo, ¿qué le llamaría a usted? ¿La cueva de relajamiento, de concentración antes de una carrera o qué? El nombre se llama Borrachoteca. ¿Borrachoteca? La gente que estaba viendo, yo creo que en este momento debe saber por qué, ¿no? Pero al ratito, en las imágenes, van a ver, bueno, los trofeos, ¿no? Los automóviles, los libros, que en un momento más vamos a hablar de todo esto, que es donde aparece, obviamente, usted, leyenda del automovilismo. Gracias. Sí, fíjate que ya tengo muchos años de correr. Somos de los pocos de mi generación que están activos y todavía dando la pelea. Es un privilegio para mí el ser invitado por el equipo Petrohead a correr esta carrera tan importante con otros 3 chavos, uno de ellos mi hijo y 2 ingleses. Que cabe resaltar, perdón que lo interrumpa, que también fue el mismo equipo del año pasado, ¿no? El mismo equipo, los mismos jóvenes y tu servidor, que hicimos un buen papel. Desgraciadamente tuvimos un percance dentro de la carrera y perdimos algunos lugares, pero ya vamos preparados para este año. Ahora, toda la gente que sabe, obviamente, esta es una de las carreras más importantes, ¿no? Considerada la más importante en Europa. ¿Cuál es la preparación que usted y las demás personas del equipo deben de llevar para esta gran carrera? Bueno, mira, yo, la última carrera que participé fue en la carrera panamericana de octubre. Tuve un accidente muy fuerte, tuve un choque y quedé un poco lesionado, perdí 2 meses y a partir de ahí estoy entrenando muchísimo. Es una carrera muy desgastante, es una carrera que te mantienes de pie las 24 horas, aunque cambias de piloto. ¿Cuántos pilotos son? Creo 4, ¿verdad? Somos 4, pero totalmente es muy demandante esa carrera. No te permiten correr más de 2 horas porque ya se vuelve muy peligroso. Claro. ¿Cuál es el entrenamiento que hemos llevado? Pues el entrenamiento que hemos llevado es 3 horas normalmente de entrenamiento diario, que consisten en nadar 3 kilómetros y 1 hora y media de gimnasio. Eso, en ese consistimiento. Para el rendimiento, ¿no? Físico. Para aguantarlo, porque el peso, las curvas, son 189 curvas, y esas 189 curvas durante las 24 horas, el casco, específicamente el casco, se convierte en un lastre muy pesado. Entonces, tenemos que prepararnos bien y creo que estoy muy bien preparado para esto. No, claro que sí, y lo vamos a ver, ¿no? Es una carrera tan peligrosa en donde las diferencias de velocidades entre los diferentes automóviles marcan la diferencia y crean un peligro tremendo. Tanto los que alcanzamos como cuando somos alcanzados. Son 189 curvas ciegas, entonces tenemos que traerlas memorizadas totalmente. Y en la noche esto se complica mucho, ¿no? Claro. Ahora, algo muy importante de este circuito, que desgraciadamente siempre nos llueve. Y es un circuito con largo que a veces, ¿no?, en una parte está seco y en otra parte está mojado. El año pasado estuvo con nosotros Aldo Gutiérrez, que estuvo acompañándonos, nos apoyó el año pasado, y él vivió las experiencias que tuvimos, y es muy difícil por la selección de llantas. ¿Qué llantas vamos a meter? De lluvia, de seco, intermedias, no resta velocidad, tenemos que cuidar frenos, tenemos que cuidar llantas, porque cualquier parada nos hace perder mucho tiempo. Entonces, es una carrera de mucha estrategia, de mucho equipo, y todos tenemos que manejar más o menos los mismos tiempos. ¿Qué piensa Javier Lamadrid cuando se va y a lo mejor su familia está aquí, su familia lo acompaña? ¿Cuál es a lo mejor la comunicación que ha llevado para poder ser campeón, 5 veces campeón? Y ahorita vamos a entrar más de lleno en esa parte. Mira, gracias a Dios, toda la familia giramos alrededor del automovilismo. Tenemos a mi esposa, a mi hijo mayor y a Diego, el más pequeño, que siempre están conmigo. Es decir, a esta carrera vamos todos y siempre estamos apoyándonos. Somos una familia, equipo, y eso es, aparte de satisfactorio, es muy motivante, ¿no? Y volviendo al tema de las carreras, pues bueno, yo estoy aquí con un libro donde aparece también usted, ¿verdad? Y su automóvil, a toda la gente que nos está viendo en este momento, que nos pueda explicar
¿Qué es lo que viene aquí? Claro, mira, voy a hacer la página. Este es el libro sí, que, nos explique que se edita cada año, son las 24 horas de Nürburgring, este es el caso del 2011, y en donde nos da nuestro espacio como equipo mexicano Exoticón, lo consideran Exoticón, y no nomás en este libro, sino en varias revistas inglesas hemos estado apareciendo, tenemos mucha aceptación, la prensa nos quiere. ¿Por qué Exoticón? Don Javier. Mexicanos sí. Nos ven diferente, raros, ¿no? Nos ven diferentes, Claro. Nos ven raros, padre e hijo con el mismo nombre, claro. Muy diferente el ambiente de nuestro pit. El ambiente de nuestro pit es muy diferente a los demás. No somos tan serios, tenemos más fiesta, más vida que los europeos. Y ya faltan días para irse a esta gran carrera. ¿Qué cree usted que le falta a Javier Lamadrid o al equipo para estar completo, para estar al 100? ¿O no nos falta nada? Estamos al 100. ¿Al 100? Estamos al 100. El coche, comparado con el año pasado, lo hemos mejorado mucho. Tuvimos un cambio de caja por las velocidades que necesitamos en ciertas zonas del circuito, que es muy largo. Muchas piezas se le pusieron de plástico para aligerarlo y tener 20-30 kilómetros más en la recta. Creo que estamos al 100. He hablado con todos están entrenando. El equipo mecánico es un equipazo, es Schlauch Motorsport, es gente muy sencilla, pero son los reyes del Nürburgring. Nosotros corremos con una marca francesa. Tuvimos la oportunidad, perdón que le interrumpa, del año pasado ver unas imágenes con ellos. Claro. Había uno que, la verdad, antes de que se termine la entrevista, me voy a acordar del nombre. Charlie, claro. Famoso Charlie. Un saludote, va a estar este año con ustedes también. Claro, Charlie, tenemos varios mails de ellos en Facebook, entonces está orgulloso él, es algo bien importante, no lo hacen por lana. Está orgulloso de ser el radio man, que le llaman, el química, radio, ¿no? Puede ser que encontró con están contentos con nosotros. Al principio no sabían qué esperar de estos mexicanos que llegaron por Alemania. Nos vieron, checaron los tiempos y vieron que estábamos bien, que teníamos posibilidades. Y ahora están encantados, ¿no? Este año va a ser mucho más difícil la carrera. Hay equipos de fábrica en nuestra categoría. Vienen 2 equipos Toyota de planta de Japón, con 8 pilotos japoneses dentro de los competidores. Es nada más para dar una idea de la competencia que vamos a tener, ¿no? Con una palabra, ¿cómo se define Javier Lamadrid? ¿Cómo me defino? Con una palabra, o 2. Mira, yo me definiría como una persona fanático del automovilismo, padre y amigo. Muchas gracias por habernos abierto las puertas de su casa, de verdad, se lo agradecemos. Y toda la gente que está viendo en este momento el programa, yo creo que quedó encantada. Mucha suerte. Muchas gracias. Mucha suerte para usted y para su equipo, para toda la gente que los acompaña. Y bueno, vamos de regreso, obviamente, que vamos a tener la entrevista y yo lo voy a comprometer a que esté aquí mismo para ver el resultado. Muchísimas gracias por venir y estamos mandando información y esperemos que nos apoyen a través de internet, que va a estar transmitida la carrera las 24 horas. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Continuamos con más. No te despedes.